de reunirse con la mesa de la convención, el presidente electo Gabriel Boric aseguró que no pauteará a los constituyentes bajo el eventual escenario de cambios al régimen político del país. Un grupo de convencionales insistió en que el próximo mandato presidencial será de transición y manifestó que las grandes reformas deben aplicarse a largo plazo. Daniela Ruiz Tagle nos cuenta más. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Con una chaqueta gris y nuevamente sin corbata, Gabriel Boric llegaba por calle Compañía en Santiago a la Convención Constitucional. Acompañado de la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, fue recibido por Elisa Loncón y Jaime Baza en el segundo día como presidente electo. La reunión se realizó en la oficina de la mesa directiva y la presidenta de la convención mostró una evidente alegría. Lo abrazó con mucho afecto, de hecho. Loncón aseguró que el organismo le abrió las puertas a Gabriel Boric para realizar un trabajo en conjunto en medio del camino hacia el plebiscito de salida. Quien también tuvo palabras fue el vicepresidente Jaime Baza. Este destacó la visita y remarcó la diferencia del gesto del mandatario electo con el rol que ha tenido con el proceso constituyente el presidente en ejercicio Sebastián Piñera. Sabemos también que nos ha costado mucho trabajar esa colaboración con el gobierno saliente. Lo hemos conseguido a ratos, pero ha sido un trabajo una relación muy trabajada, muy dificultosa. Le abre las puertas en dirección de estas colaboraciones institucionales y en el programa que nosotros tenemos instalado con la autonomía correspondiente que tiene nuestra convención. En la reunión se abordaron temas a futuro, por ejemplo, la disposición de trabajar en conjunto. Se le consultó al presidente electo sobre también la disposición de eventuales cambios a su programa a propósito de estos denominados 2 tiempos de gobierno. Boric dijo que está disponible a todo tipo de modificación que la convención haga y sostuvo que no pauteará a los constituyentes. Es la constituyente la que tiene la potestad de discutir cuáles son las normas constitucionales de aquí en adelante y cuáles van a ser los aspectos transitorios. No me cabe ninguna duda de que se actuará con sabiduría, así que yo en eso no voy a tratar de pautear a la convención respecto a lo que tiene que hacer, sino más bien respetar, implementar lo que acá deliberativamente se decía. Bueno, 2 tiempos que corresponden a un periodo de gobierno con la Constitución del 80 y otro a una nueva etapa con cambios que implementará la eventual nueva Carta Fundamental de ser ratificada en el plebiscito de salida. Quizás con otro gabinete, un segundo tiempo con nuevas reformas, pero ya hay un grupo de constituyentes que aseguró e incluso reiteró que este nuevo gobierno será de transición. ¿Por qué? Y otros advierten que las reformas más relevantes, como por ejemplo al régimen político del país, tienen que realizarse de manera gradual, es decir, a largo plazo. El convencional de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, se refirió al respecto, también lo hizo el constituyente independiente Marco Arellano. Es muy probable que Gabriel Boric en una segunda etapa tenga que gobernar con la nueva constitución, lo cual es un desafío bastante importante. Probablemente estamos hablando de un gobierno de transición en ese sentido. Van a tener que ser de transición al nuevo sistema político y a la nueva constitución en general. ¿Cuál va a ser la gradualidad de esa transición? ¿Cuáles son los tiempos de esa transición? Tendremos que discutirlo una vez que tengamos aprobado las normas permanentes. Coincidió el convencional RN Christian Monkeberg, que señaló que todo lo que es sin un periodo de transición funciona mal. Por otro lado, habló también la ex vocera de José Antonio Kast, la constituyente de Chile Libre, Ruth Hurtado. Esta sostuvo que tras la segunda vuelta existe un ánimo distinto respecto a la implementación de reformas. Se ha hablado mucho de que este era un gobierno de transición, pero era porque veían, cierto, que posiblemente José Antonio iba a ser el presidente. Hoy día veo una disposición distinta de mis colegas. Cuando nos ha ido mal es cuando nos cambiamos las cosas de golpe. El mejor ejemplo es Transantiago, un verdadero desastre. Y esto se puede transformar en un Transantiago si pretendemos hacerlo todo de la noche a la mañana. Bueno, lo cierto es que los constituyentes han sido cautos a la hora de hablar de modificaciones radicales, al menos en este punto del debate. Ayer en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional expuso el expresidente de la República, Ricardo Lagos. Habló de un bicameralismo reforzado, un presidencialismo corregido con elección de parlamentarios 30 días después del presidente y la posibilidad de que los parlamentarios sean ministros. Es parte de lo que ha sido el debate en la Convención de cara ya a la votación de normas constitucionales. Caterín Tomás. Sí, mira, yo quiero hacer una observación sobre lo que dijo Jaime Baza, porque se ha dicho mucho que el gobierno no los ha ayudado, pero mira, yo quiero recordar lo que pasó recién en septiembre de este año. Estamos en diciembre, así que hace poquitito.
La convención estaba pidiendo 2.000 millones de pesos adicionales, 2.000, fuera de presupuesto, un suple. Resulta que hubo una negociación con el gobierno y al final les dieron, tú me podrás corregir, creo que 800 o 900 millones, ¿no es cierto? Sí, por ahí. Bueno, resulta que la semana pasada se autofelicitó Jaime Baza y la directiva de la convención porque habían ahorrado 700. Por lo tanto, no los necesitaban. Señores auditores, no los necesitaban. Y menos mal que les dieron 800 y no los 2.000 que pedían. Pero se los dieron. Entonces, esta autofelicitación no corresponde. Y en segundo lugar, no hay ninguna disculpa por este aumento, esta petición, este manotazo que estaban pegando, porque al final eso es, porque no sabemos para qué lo que era, absolutamente injustificado. Yo quiero decir algo, esa plata que son dineros públicos es el trabajo de las personas que pagan sus impuestos. Usted, cuando va a comprar el pan, parte de su trabajo se va en pagar el IVA, al comprar pan o cualquier cosa. Y por lo tanto hay que tener mayor respeto por los fondos públicos. Y por lo tanto, cuando se dice no los han ayudado, parece que los ayudaron. Por lo menos en 800 millones de pesos. Pedían 2.000. Entonces, alguna precaución en las declaraciones de Jaime Baza, por favor. Y que hoy día, en una de esas, dé alguna explicación, porque no la ha dado hasta el momento. Entonces, el desprecio por los recursos públicos, que son el trabajo de las personas, yo creo que está bueno. O sea, de verdad está bueno. En la convención y en cualquier institución pública. No solamente en la convención, pero está bueno. Eso con respecto a lo que ocurrió con estas palabras que yo creo que tienen que tener un poquito más de moderación. Lo segundo es que yo no sé si hay cierta conciencia, porque esto es lo que se comenta, o se comentó ayer en la convención, que este es un gobierno de 2 tiempos, y por lo tanto un gobierno con este texto constitucional, un segundo gobierno con el próximo texto constitucional. Ya se comenta mucho que va a haber 2 equipos ministeriales, un equipo ministerial hasta septiembre del próximo año, o sea, de marzo a septiembre, si es nada, y de septiembre en adelante otro equipo ministerial. No digo que todos vayan a cambiar, pero la impronta del gobierno tendría que cambiar con el nuevo texto constitucional, porque ahí se aplicarían las reformas mucho más radicales, más profundas. A eso vino Gabriel Boric, a reformas muy profundas, a redistribuir el poder, y por lo tanto eso se tendría que hacer con el nuevo texto constitucional a partir de septiembre del próximo año. ¿Se comentó algo de eso? Claro, ¿no? Y ahora eventualmente una segunda etapa con un gabinete con ministros que en ese entonces ya habrían sido convencionales. No se descarta que los futuros exconvencionales, ya cuando termine el proceso constituyente, pasen al gobierno, por ejemplo. Fernando Atria suena mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, exacto. Barraza del Partido Comunista. Claro, o sea, que salten inmediatamente al gobierno. O sea, los que redactaron la Constitución, a aplicar la Constitución. Por si alguien se está preguntando Constitución en mano, si es que tienen alguna inhabilidad, los convencionales la tienen, pero para para cargos de elección popular, que es 1 año, ¿cierto, Daniela? Pero no para otro tipo de cargos. En este caso y en varios otros coinciden con los parlamentarios y parlamentarias. Por ejemplo, se puede efectivamente, tiene atribución del Ejecutivo tomar a un parlamentario o parlamentaria, diputados, en fin, y llevarlo al gabinete. Eso ya y en este caso, ha sucedido. Y en este caso, como la convención se rige por las reglas de los diputados, claro, pueden sacar a un convencional en ejercicio para llevarlo al gabinete, pero que era lo que decían algunos, que iba a ser una muy mala señal, por ejemplo, porque para independientes, como lo que pasó con la lista del pueblo, Rodrigo Rojas Vade, no hay mecanismo de reemplazo, pero sí para partidos políticos. Entonces, ahí se decía que era desvestir un santo para ahora no sería conveniente. Es para la segunda etapa. No, claro, sí, cuando ya no exista la convención, ahora no, y ahora incluso posiblemente el ministro de Hacienda sea un ministro de Hacienda más moderado, un ministro del Interior más moderado, pero después comienza verdaderamente, dicen algunos, el gobierno de Gabriel Boric. O sea, a partir de septiembre del próximo año y no de marzo. Marzo sería simplemente un momento de espera para aplicar finalmente la Constitución. Ya, estamos atentos a ver qué es lo que ocurre. En todo caso, la redacción va rápida. Sí, continúan. O sea, se van a cumplir los plazos. Continúan las audiencias públicas. Ya en enero deberían estar votándose las normas constitucionales en comisión, en febrero en el Pleno, pero todavía está la preocupación por los plazos. De hecho, yo les quiero contar algo. Esta tarde en el Pleno se va a votar una modificación al reglamento para poder eliminar, modificar, trasladar las semanas territoriales.
que son estas semanas para que los convencionales vayan a sus territorios, a estar con su electorado, con las personas de sus distritos, precisamente para informarles sobre el proceso constituyente. Hay muchos convencionales que cuestionaron esto, sobre todo en la última semana, decían que se utilizó como semana para hacer campaña política, que se está perdiendo el tiempo con esto, y por eso mismo, para evitar estar muy estrechos en el tiempo, se quiere eliminar, por así decirlo, estas semanas territoriales. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Chao, Daniela, hasta pronto. Bueno, ayer cuando llegó el presidente electo a la sede del Congreso en Santiago, que es lo que aloja finalmente el trabajo de quienes están escribiendo la propuesta de próxima constitución, había muchas personas que llegaron a saludarlo. Y nuevamente personas que le exigen la ley de indulto o que se pronuncie, que haga algo respecto de lo que ellos llaman presos políticos o presos de la revuelta. Ayer el presidente electo Gabriel Boric aseguró que revisará las querellas por ley de seguridad del Estado presentadas en contra de personas detenidas durante los hechos del estallido social, dijo, respetando la autonomía del Poder Judicial. Los asesores del futuro mandatario, en tanto, continúan trabajando en la conformación del gabinete. En el Partido Socialista señalaron que no serán oposición y que están disponibles para construir unidad, o sea, para colaborar. Recordemos que la Democracia Cristiana ha dicho que van a ser oposición, aunque hay sectores de la Democracia Cristiana que también están dispuestos incluso a incorporarse al gobierno. Beatriz Vallejo, buenos días. Hola, Beatriz. Hola, buenos días. El futuro mandatario se refirió a una de sus promesas de campaña, enfrentar aparentes faltas al debido proceso y las extensas prisiones preventivas contra personas detenidas durante el estallido social, muchas de ellas investigadas bajo la Ley de Seguridad del Estado. Mientras el proyecto de indulto general avanza en el Congreso, su facultad más próxima al asumir el 11 de marzo recaería en la revisión de las querellas interpuestas por el gobierno de Sebastián Piñera, aunque respetando las causas en curso. El presidente electo Gabriel Boric llamó a no generar polémicas en torno al tema y afirmó que asumirá la responsabilidad de revisar caso a caso, respetando la autonomía del Poder Judicial. Nosotros hemos señalado respecto a la Ley de Seguridad Interior del Estado que creemos que es una mala ley y que ha hecho mucho daño, y en ese sentido nosotros vamos a respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial como corresponde, y lo que esté en manos del Ejecutivo, una vez que lleguemos al Parlamento, es facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible. Y por lo tanto, ahí por supuesto que va a haber que evaluar. Su coordinador político, el diputado Giorgio Jackson, coincidió en que no hay discrepancias respecto de este tema y aseguró que respetarán sus compromisos mientras avanza la tramitación del proyecto de indulto general. Somos muy críticos de la Ley de Seguridad del Estado y la prerrogativa que tiene un gobierno de turno de intervenir de alguna manera en aquello que debiese ser exclusivamente materia de la Fiscalía y de los tribunales. Hemos asumido ese compromiso con las querellas porque ha afectado a las decisiones que tienen que tomar los tribunales de garantía. Lo que sí está en veremos es si es que avanza o no avanza y de qué manera el proyecto de indulto general. Ayer, manifestantes que exigen la libertad de los llamados presos políticos de la revuelta llegaron a la sede del Congreso en Santiago para recordar este compromiso al mandatario electo. Pabla Denis, integrante de la agrupación Asamblea Nacional de Presos Políticos de la Revuelta, explicó que en esta ocasión fueron a pedir que se posibilite la aprobación de la ley de indulto general que continúa tramitándose. Nosotros, ¿qué le venimos a pedir a Gabriel Boric, a Camila Vallejo? Porque él es el presidente ahora de toda la oposición y de todos los chilenos. Venimos a que ellos cumplan con su palabra y aprueben el proyecto de ley de indulto general tal y como está. Porque lleva 1 año y 1 mes en curso, no ha existido ningún tipo ni de compromiso ni de acercamiento previo. Según datos entregados por la senadora Jimena Rincón, quien con antecedentes entregados por Gendarmería ofició al titular de la Corte Suprema, 69 personas se encuentran privadas de libertad sin una condena por delitos asociados al estallido social. La presidenta del Senado se reunió ayer con Gabriel Boric en una conversación tradicional que mantiene el jefe de Estado con las autoridades del Congreso, alcanzando a conversar algunas preocupaciones. Así lo explicó la legisladora Jimena Rincón. Hemos hablado de la necesaria coordinación que hay que tener este mes y medio que queda de trabajo legislativo, y obviamente él va a hacernos saber cuáles son los temas que más le preocupan y que ojalá pudiéramos abordar en este periodo antes de que él haga. Conversamos muy poquito eso, pero también tomó nota. Bueno, y en paralelo a estas actividades, Gabriel Boric continúa trabajando en torno a la definición de su gabinete
y las dudas rondan sobre si podrían sumarse fuerzas externas a Apruebo Dignidad, y a esto se refirieron en el Partido Socialista. El presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, dijo que ellos no serán oposición al gobierno, mientras que el senador Carlos Montes, que ha sonado como una carta para Hacienda, aseguró que pese a que apura a conocer los nombres, primero se deben afianzar los acuerdos de unidad. Las conversaciones obviamente se tienen que desarrollar en el marco institucional. Nosotros adoptamos la decisión de apoyar a Gabriel Boric por una convicción profunda. Vamos a colaborar constructivamente con el gobierno y no vamos a hacer un partido de oposición. ¿Cómo se va a relacionar con aquellas fuerzas que lo apoyaron y que fueron tan importantes también en el triunfo? A partir de eso recién empiezan a verse los nombres ya. La unidad fue la clave de este triunfo, la unidad. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, dijo que están dispuestos a abrir las puertas, siempre teniendo en cuenta que Apruebo Dignidad será la coalición gobernante. Las puertas están abiertas, siendo electo el gobierno Apruebo Dignidad, se va a posibilitar el concurso de otras fuerzas y se va a empezar a ver esto también, posiblemente la conformación del gabinete y de los nombramientos de personas de su confianza. Hasta ahora ningún partido ha pedido cargos políticos ni se ha producido ningún cueteo político. Como hasta ahora el presidente electo es aún diputado, se continúan buscando fórmulas para que pueda compatibilizar su labor pública con las labores que deberá asumir durante los próximos meses. El diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, presidente de la Cámara, confirmó que buscarán una vía para que las inasistencias del hasta ahora diputado por Magallanes no conlleven multas. Catherine Tomás. Mira, varias cosas con respecto a la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley antigua, es del año 1900. Si mal no recuerdo, 58. Es una ley en que solamente se aplica por requerimiento del gobierno de turno. Y por lo tanto es una ley especial. No es, las leyes penales no son así en general, porque mediante una ley penal común puede accionar cualquiera y por lo tanto incluso el Ministerio Público puede actuar de oficio, y aquí no. Es solamente a requerimiento del gobierno de turno. La pregunta que uno se hace es que, como se hicieron algunas críticas de fondo a esta ley, desde el punto de vista procesal incluso, es que si esto es así, el gobierno de Gabriel Boric lo que está diciendo es que nunca la va a aplicar. O sea, si hay un paro de camioneros no se la va a aplicar. Si hay, pongo esto el ejemplo porque Lagos se lo aplicó a los camioneros cuando era presidente, por ejemplo. O sea, queda derogada de facto la Ley de Seguridad del Estado. ¿Eso es lo que se comenta? Lo dices tú, es algo implícito todavía. De facto, no, o sea, en no el han sentido aclarado que vayan a hacer uso o no. No, porque si dicen que justamente van a retirar los requerimientos porque la ley no cumple con ciertos estándares, eso es lo que están diciendo. En materia penal, bueno, no los cumple para todos, no para algunos. Por lo tanto, yo entiendo que con esta declaración el compromiso es no aplicar la Ley de Seguridad del Estado durante los años del gobierno de Gabriel Boric, ¿no? O sea, eso debería ser la consecuencia. O habrá que verlo, si es que esto es así, si va para allá. En una de esas, no lo sé, pero debería ser la consecuencia lógica. ¿Alguna actividad hoy día de Gabriel Boric, Beatriz? Nosotros hemos insistido en preguntar, la verdad es que no nos han confirmado nada. Dijeron que tal vez durante la tarde, o eso se va a ver durante esta misma jornada. O sea, no hay un plan para hoy día, conocido por lo menos. Fíjate que ayer tampoco se nos había informado. Nosotros supimos que él iba a la Convención Constitucional por la planificación que entrega la Convención y no por los asesores de Gabriel Boric. De acuerdo. Gracias. Buen día. Gracias. Chao, Beatriz. Hasta pronto. A ver, hablemos de la instalación del gobierno. Hay una serie de llamadas que se inició ayer en la mañana por parte del presidente electo Gabriel Boric, contactos que los venía planificando junto a sus colaboradores más estrechos, Giorgio Jackson, Isquia Siches, lo hizo desde el Hotel Fundador, donde se ha hospedado desde la noche del domingo. Son gestiones protocolares que se enmarcan en el incipiente proceso de instalación de la futura administración que comenzó ya el lunes con la reunión con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda y con la mesa de la Convención Constitucional ayer. En la mañana les contábamos de eso. Hasta ahora, según dicen en el equipo del candidato, el mandatario electo ha tomado contacto con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, con el líder de la Corte Suprema, Guillermo Silva, con el fiscal nacional, Jorge Abbott, con el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Según estas mismas fuentes, aún quedan pendientes otras interlocuciones, como con organismos como Carabineros y con las Fuerzas Armadas. Además de esas cuestiones protocolares, en el círculo del diputado por Magallanes sostienen que por estos días se están preparando los nombres que conformarán el equipo que tendrá una tarea crucial
el casting para la integración del gabinete, quiénes son y revisarlos. Este diseño, según las mismas fuentes, ha recaído principalmente en manos de Giorgio Jackson, Isquia Siches y el propio Boric. Las conversaciones no son unilaterales, son multilaterales y se darán el día de mañana con AD y los partidos de afuera. Entendemos que los partidos en tanto institucionalidad se necesitan para hacer gobierno y que va a haber que generar un gobierno participativo con la sociedad civil, dijo ayer Jackson en el Congreso. El día domingo hubo una primera reunión con los partidos, un saludo protocolar con las presidencias de los partidos y toda la oposición. Es un buen paso, un buen puntapié. Se deben hacer gestiones de trabajo para ver en qué disposiciones están para las colaboraciones con un próximo gobierno, dijo también. Y pese a que el futuro presidente aseguró el día lunes que no se tardarían más de un mes en anunciar a sus ministros, en el Círculo del Abanderado afirman que la prioridad ahora está en estructurar el equipo que lo acompañará en el proceso de transición. Tras la segunda vuelta, el comando dejó de funcionar y hasta ahora solo han convocado a un selecto grupo de cercanos al próximo mandatario. Además de Giorgio Jackson e Isquia Siches, estos días han vuelto a estar con él algunas figuras que se cuentan como en su círculo de hierro. Ahí está su jefe de comunicaciones, Felipe Valenzuela, que es de Convergencia Social, la abogada Javiera Cabello, que también es de ese partido. También reapareció quien lideró su equipo de avanzada, Constanza Martínez, también la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo. Ayer la vimos ahí en la convención acompañándolo. Ella se reunió con él ayer en la mañana en el Hotel Fundador y después fueron a la convención. Incluso dentro de poco se podrían definir las vocerías para los próximos días y desde el equipo sostienen que se volverían a trasladar al lugar que funcionó como sede del comando para la segunda vuelta en Avenida Italia. En este lugar, el futuro mandatario se reuniría con quienes conformaron su equipo de plan de gobierno. A la sede llegaron, entre otros, dirigentes como Javiera Martínez de Revolución Democrática, Fernando Carmona del Partido Comunista, Javiera Petersen y Bárbara Figueroa, y los independientes Lucía Damert y Diego Pardo, que es uno de los del equipo económico. En las colectividades de Apruebo Dignidad de esta coalición aseguran que estaban elaborando listas de nombres que pondrían a disposición para los cargos clave que el presidente electo tiene que designar. Antes de la segunda vuelta ya se había iniciado la labor de identificar el perfil de puestos de confianza, los que dicen ascienden a más de 3.300 en el aparato estatal. No obstante, desde todos los partidos del Frente Amplio dicen que aún no se solicita formalmente una nómina de esa naturaleza. De hecho, las colectividades entienden que Gabriel Boric ha sido claro en que su gabinete no se conformará sobre la base de coteo político y que será él quien tome esas definiciones. Entonces está previsto que se reúnan todos los partidos de Apruebo Dignidad y que participe también el presidente electo. Según sostienen en diferentes sectores de la coalición, en esa instancia se abordará un punto que podría acelerar los contactos para la conformación de un gabinete, si es que amplían o no amplían la coalición. Ahora, se deben nombrar muchos cargos y cargos muy, pero muy importantes. Al asumir el gobierno, el próximo 11 de marzo, la administración que encabece el presidente Gabriel Boric, presidente electo, deberá nombrar a la cúpula máxima del Estado a 72 autoridades del aparato público que cumplen altas funciones regulatorias, judiciales y en las Fuerzas Armadas. Todo eso en los primeros tiempos de su gobierno. Hay un estudio, es un análisis realizado por el estudio Osorio Vargas y Abogados, que detalla que al menos el primer año de gobierno serán 20 los funcionarios de alto rango que deberán ser designados por el nuevo jefe de Estado, con la venia de parte del Senado, la Corte Suprema o de manera unilateral. El ejercicio realizado por este bufete de abogados toma en cuenta las reglas vigentes de nominaciones que están en la Constitución Política de la República, los cuales podrían ser modificadas por la Convención Constitucional que está redactando la nueva Carta Fundamental, la que deberá ser sometida a un plebiscito de salida. La composición del sistema legislativo unicameral o bicameral junto a la mantención del Tribunal Constitucional son, por ejemplo, algunas de las interrogantes que se deben resolver por el órgano constituyente. Hoy cuenta el diario La Tercera que respecto al cuestionado órgano que revisa la constitucionalidad de las leyes, el Tribunal Constitucional, es que recaerá la primera decisión de Gabriel Boric. A 5 días de asumir en el cargo, el 11 de marzo, el mandatario electo deberá, por medio de un decreto emitido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, designar a 2 nuevos ministros del Tribunal Constitucional, quienes vendrán a reemplazar a los expresidentes de la instancia, Iván Aróstica y María Luisa Bram, porque vence el periodo de 8 años por el que fueron nombrados. Esta es prerrogativa que recae en el presidente de la República, quien tiene la posibilidad de nominar directamente a abogados de su confianza. Los otros cupos son designados por el Parlamento y por la Corte Suprema. En el Poder Judicial también vendrán cambios durante el primer año de la nueva administración de gobierno. El 11 de marzo y el 8 de noviembre, los ministros de la Corte Suprema, Rosa Eknem y Guillermo Silva, cumplen 75 años.
por lo que el gobierno deberá nombrar a estos 2 sucesores en la Corte Suprema. El proceso de designación requiere una propuesta de parte del máximo tribunal, el cual elige a 5 candidatos, y Gabriel Boric, entonces, de esa quina, deberá proponer un nombre al Senado y este a su vez aprobarlo por 2/3 de sus miembros. Hasta el actual gobierno de Sebastián Piñera y los anteriores de la nueva mayoría y la concertación, se ha honrado una especie de binominal en los integrantes de este organismo para mantener en esa esfera judicial los equilibrios políticos. La gran interrogante es si el nuevo Ejecutivo respetará esta regla o impulsará un nuevo proceso para esta elección. Eso por una parte. Hablemos de lo que se espera que pase en 2023. Los ministros Haroldo Brito y Jorge Dam también abandonarán el máximo tribunal para cumplir la edad límite de ese cargo. Entonces, la administración del Pacto Pro Dignidad deberá participar en las designaciones en total de 4 jueces de la Corte Suprema. Y quizás una de las autoridades más importantes en cuya nominación intervendrá el presidente electo Gabriel Boric es la de Fiscal Nacional. El diputado de Convergencia Social ha sido especialmente crítico con quien ejerce hoy esa labor, el abogado Jorge Abbott, e incluso hace un par de años fue el Frente Amplio quien lo intentó remover acusándolo de graves faltas a la probidad. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó de forma unánime la embestida de los diputados. Por tal motivo es que cobra especial valor el perfil que escogerá La Moneda como sucesor del actual jefe del Ministerio Público, órgano que posee exclusividad para perseguir los delitos en Chile. Actualmente este cargo se ejerce por 8 años, de acuerdo con lo que dice la Constitución, pero Jorge Abbott cumple antes de esto 75 años y solo habrá ejercido, entonces, 7 años como fiscal nacional. Eso está claro desde el día 1. Esto ocurrirá el 1 de octubre del año 2022 y ahí se llamará concurso público. Similar a lo que ocurre con la designación de un Supremo, el máximo tribunal elaborará una quina de ella, el presidente electo deberá proponer un nombre al Congreso y el Senado a su vez ratificarlo con quórum calificado. Otra nominación importante. El reemplazante del ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental, Alejandro Ruiz Fabres, quien fue nombrado en su cargo el 11 de julio de 2016 tras aprobación de la Sala del Senado. Anteriormente se desempeñó como asesor del gabinete de la exministra María Ignacia Benítez. En noviembre del próximo año, el presidente electo Gabriel Boric, ya en ejercicio, también debe decidir el futuro de altos mandos de las Fuerzas Armadas. De los 5 oficiales generales de mayor antigüedad tendrán que ser nominados el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, un cargo que actualmente ocupa Arturo Merino, que es hijo del primer jefe de la Fuerza Aérea, el comodoro Arturo Merino Benítez. Lo mismo debería ocurrir en junio de 2025, cuando el jefe de Estado deberá optar por el sucesor del comandante en jefe de la Armada, un cargo que actualmente ocupa Juan Andrés de la Maza. Y bajo la misma formalidad, el 19 de noviembre de 2024 será el turno de cambiar al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto siempre y cuando el actual mandatario electo no decida solicitarle antes la renuncia, ya que es un cargo de exclusiva confianza del presidente de la República. Una de las entidades que cumple una misión central en la regulación del mundo de las finanzas es la Comisión para el Mercado Financiero. Este organismo colegiado cuenta con un consejo presidido por Joaquín Cortés, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y máster en economía de la Universidad de Chicago. Los nombramientos de los comisionados y el presidente corren por carriles paralelos. Estos últimos son nombrados directamente por el presidente de la República. Por lo tanto, Cortés culmina su periodo el 11 de marzo de 2022. Su sucesor quedará en manos del nuevo jefe de Estado y su periodo dura 4 años, el mismo que ejercerá Boric si es que la nueva Constitución lo mantiene tal cual. En cambio, los comisionados cumplen funciones durante 6 años y el 10 de julio de 2023 expira el periodo para Kevin Cowen y Bernardita Piedrabuena. Sus sucesores serán designados por medio de nominaciones que realizará Boric al Senado. Y en el Banco Central también habrá cambios. El 6 de febrero de 2022 vence el plazo el consejero Joaquín Vial y su reemplazante será Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía durante el periodo o segundo gobierno de Michelle Bachelet. Pablo García y Mario Marcel expiran sus periodos de consejeros el 22 de enero de 2024 y el 24 de diciembre de 2025 respectivamente. ¿Qué pasa con el Consejo de Alta Dirección Pública? También debe renovar a 2 de sus integrantes el próximo año. Ese es el caso de la economista Bettina Horst y el psicólogo Eduardo Abarzúa. Quienes los reemplacen serán designados por el futuro mandatario, pero los nombres deben contar en este caso con el respaldo de la Cámara Alta. Y el 10 de abril de 2022 expira el plazo para el cese de la presidenta del Directorio de Televisión Nacional de Chile. Ella es Ana Oliwi. Ella se tiene que ir y sobre este cargo el jefe de Estado puede designar de manera libre y unilateral
a quien la suceda. Hay otro puesto que es clave y que vendrá con el nuevo gobierno, que será el nuevo Contralor General de la República. El próximo 17 de diciembre de 2023 se expira el plazo en que ejerce sus funciones el abogado Jorge Bermúdez, que asumió en el año 2015. El nombre del nuevo jefe o jefa del ente fiscalizador es una facultad directa del presidente, que debe contar con el respaldo de 3/5 del Senado. Igualmente en 2023, el 18 de febrero, expira el plazo para que cumpla sus funciones el consejero del Servicio Electoral, Alfredo Joañán. Él está vinculado al Partido Socialista y es un activo, pese a sus funciones, de consejero del Servicio Electoral, activo opinante de la política, para bien o para mal, según algunos. Ese año también el presidente tiene que escoger a 3 nuevos consejeros del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero además debe designar a los superintendentes. Superintendente de AFP, superintendente de... Todos los superintendentes deberán ser designados y por lo tanto vienen un montón de nombramientos de la cúpula del Estado chileno. ¿Cuáles van a ser las prioridades del próximo gobierno? Las prioridades inmediatas. A ver, hay algunas. Se dice, básicamente, que las prioridades son las pensiones, por ejemplo. Básicamente, el próximo gobierno se va a fijar en unas promesas que realizó en campaña y que debe cumplir rápidamente. Pensión básica, se habló mucho del royalty y se habló mucho también del sueldo mínimo y que por lo tanto subirían el sueldo mínimo rápidamente. Claro, son las prioridades del nuevo gobierno Apruebo Dignidad, que ya comienzan a ser tema dentro de la coalición tras el triunfo de Gabriel Boric. Si bien el presidente electo ha subrayado que las reformas deben tener un componente de gradualidad, lo cierto es que en el amplio abanico de partidos y movimientos que componen el bloque ya comienzan a sonar varias ideas. Algunos dicen, bueno, según Tomás Hirsch, eliminar rápidamente las ISAPRES y que haya un fondo común único de salud para todos. Creo que esto daría una señal muy potente de que estamos preocupados de la salud de todos y todas, y para eso se hace necesario esta reforma, dice Hirsch. Lo segundo sería una primera mejoría inmediata al salario mínimo, sabiendo que hay restricciones y que no puede ser un salto inmediato a los 500.000 pesos, pero poder dar una señal de aumento creo que mostraría la dirección del próximo gobierno, dijo el parlamentario. En el Partido Comunista también han dado luces de lo que debería ser una priorización de temas. Por ejemplo, Fernando Carmona dijo en el Mercurio que las propuestas consensuadas con los equipos de Yasna Proboste y Marco Enrique Sominami fueron en forma tributaria, salud, reactivación económica y educación. De ahí se entiende que son las prioridades del gobierno para los próximos años. Acerca de pensiones dijo que primero tiene que haber un diálogo social que espera no tarde mucho. Bueno, se habla de 400.000 pesos en un principio, para llegar después a 500.000, se habla del royalty, el impuesto a los altos patrimonios, o sea, esas serían las principales prioridades, las prioridades más rápidas que tendría que completar, a las que dirigirse el próximo gobierno. Y también hay en materia internacional. Recordemos que hay un juicio pendiente en estos instantes con Bolivia respecto del río Silala. Uno de los temas que abordaron el presidente Sebastián Piñera y el presidente electo Gabriel Boric el día lunes en su reunión de trabajo para coordinar el traspaso de mando fue el mantenimiento de las relaciones exteriores como política de Estado. Y aunque ninguno dio detalles de lo conversado, se dice que entre ambos comentaron que hubo un punto importante, que fue la demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ésta declare que el Silala es un curso de agua internacional y que Chile, en su calidad de ribereño, tiene derecho al uso de esas aguas. Esa acción fue presentada en 2016. Actualmente se espera la recta final con el inicio de los alegatos orales que fueron suspendidos a propósito de la pandemia. Pero ahora habría más certeza sobre cuándo iniciarían. Hay fuentes de gobierno que dicen que comenzarían en abril de 2022, un mes después de que Gabriel Boric asuma en el cargo, lo que se podría convertir en su primer desafío internacional. En el caso del juicio con Bolivia, se deberá resolver pronto si se mantiene el equipo jurídico chileno encargado de la defensa. Y hay una figura clave que es la ex agente Jimena Fuentes, que es la actual directora nacional de Fronteras y Límites del Estado, que es la DIFROL, que además es cónyuge, esposa de Fernando Atria, y quien permaneció en el cargo desde la administración de Michelle Bachelet con un respaldo transversal de todos los sectores políticos. Ella posee nexos también con el Frente Amplio, debido a lo que estás mencionando, que su marido es el convencional Fernando Atria, que es parte del Frente Amplio. Pero hay otro cargo por resolver, el de la
coagente Carolina Valdivia, actual subsecretaria de Relaciones Exteriores de este gobierno. Valdivia, quien fue coordinadora en el caso de Chile-Bolivia por la demanda marítima, se ha enfocado en estudiar y preparar la defensa del caso junto al equipo jurídico contratado por el gobierno. Desde el entorno de la subsecretaria indican que estaría disponible para seguir en el cargo, pero que aquello es responsabilidad exclusiva del presidente entrante. Hay entendidos en el mundo de las relaciones exteriores que dicen que debería ocurrir una figura similar al caso de obligación de negociar una salida al mar con Bolivia, en donde el presidente Piñera le pidió al exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, que estuviera en La Haya para los alegatos orales junto al entonces canciller, que era Roberto Ampuero. Bueno, todo esto son las prioridades del gobierno, cómo se está instalando el gobierno, sus preocupaciones en materia internacional, pero el gobierno además el nuevo gobierno, me refiero al gobierno electo, digamos, está estableciendo ya relaciones con la que va a ser su oposición. El jefe político del presidente electo es Giorgio Jackson y llegó temprano ayer al Parlamento, retomó su labor legislativa y después lideró un almuerzo con senadores de oposición en el comedor del 4º piso del Congreso en Valparaíso. Claro, fue el debut de quien se desempeña un rol clave en la futura administración de gobierno en un reservado encuentro con marcado énfasis legislativo, dijeron quienes participaron, entre los que se contó a representantes de la democracia cristiana, quienes no son parte de los fundadores de Apruebo Dignidad, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entre los temas planteados estuvo la agenda legislativa prioritaria del presidente electo, la que se pidió empalmar con los tiempos de tramitación en curso, la que se extenderá hasta el 10 de marzo próximo, para lo que quedan cerca de 6 semanas de trabajo legislativo. Al restar el mes de receso de febrero, en ese periodo se buscará avanzar en materia de interés del próximo Ejecutivo para así ganar tiempo, dijeron los presentes. Y para esto el equipo de Gabriel Boric está sistematizando un listado con los proyectos a impulsar, información que se transmitirá a los senadores para que los impulsen. De todas maneras, esa idea podría colisionar con la agenda legislativa del actual gobierno, el que si bien está terminando, igualmente es el que pone las urgencias y el ritmo de la tramitación de las